¿Cuáles serían los pasos a seguir para aplicar el concepto de esta teoría? En primer lugar, dibujar la estructura de Lewis. Recordemos que esta teoría la podemos aplicar para las moléculas en las que tenemos un átomo central unido a dos o más átomos. Entonces, en segundo lugar, contamos el número de pares de electrones que rodean a ese átomo central, ya sean pares de electrones enlazantes o libres, no enlazantes. Y recordemos que los dobles y triples enlaces, como ya dijimos, cuentan como enlace sencillo o como grupo, como una unidad, como un grupo único. Y luego de que contamos esos grupos de electrones que están rodeando al átomo central, predecimos la geometría de los pares electrónicos como vimos en el ejemplo del agua. Y para visualizar o imaginarnos mejor la forma que tendrá la molécula, podemos usar el siguiente método. Si nombramos al átomo central con la letra A los átomos enlazados a este con la letra X y a los pares de electrones no enlazantes con la letra E, al contar los pares de electrones le damos un número a la X y un número a la E. Por ejemplo, en el caso del CO2, acá tenemos la estructura de Lewis dibujada con los pares de electrones no enlazantes de los átomos de oxígeno, pero dijimos que nos íbamos a enfocar en el átomo central, en este caso el carbono. El carbono tiene dos átomos enlazados a sus lados, cada uno es un átomo de oxígeno. Entonces podemos decir que en este caso estamos frente a una molécula del tipo AX2. Veamos el ejemplo del agua. En la molécula de agua también teníamos dos átomos enlazados al oxígeno, pero en este caso el oxígeno además tenía dos pares de electrones no enlazantes. Decimos que estamos frente a una molécula del tipo AX2E2. Una vez que tenemos definido el tipo de molécula con la que estamos trabajando, vamos a la siguiente tabla. Acá podemos encontrar, para cada número de pares de electrones totales, el tipo de geometría de los pares de electrones y el ángulo que estos forman en el espacio. Vemos así que para una molécula que tiene dos pares de electrones totales, como la que vemos en la primera fila, la geometría de los pares de electrones es, como vimos, lineal y el ángulo de geometría 180 grados. Aquí podemos verlo en esta imagen. Cuando la molécula tiene tres pares de electrones totales, la geometría pasa a ser trigonal plana y el ángulo de geometría entre los pares de electrones es de 120 grados. Cuando hay cuatro pares de electrones, como ya vimos en el ejemplo del agua, la geometría de los pares de electrones es tetraédrica y el ángulo de geometría entre ellos es de 109,5 grados. Cuando hay 5 pares de electrones totales, la geometría es trigonal bipiramidal con un ángulo de geometría que es de 90 grados entre los ejes axial y ecuatorial y de 120 grados entre los pares de electrones del eje ecuatorial. Es un buen momento para introducir los términos axial y ecuatorial. Axial es la posición vertical y ecuatorial la que está dispuesta en este caso de manera horizontal. Y para las moléculas que tienen un número de pares de electrones igual a 6, la geometría es octaédrica y el ángulo de geometría es de 90 grados entre cada par de electrones. Algo que tenemos que precisar es el orden de las fuerzas de repulsión de los pares de electrones. Vemos que el ángulo que forman un par de electrones no enlazantes con otro par de electrones no enlazantes va a ser mayor al ángulo que formaría un par de electrones no enlazante con un par de electrones enlazante, con un enlace. Y a su vez, este es mayor que el ángulo que forma un par de electrones enlazante cuando se mide frente a un par de electrones que también es enlazante. ¿Qué significa esto? Que los pares de electrones no enlazantes van a alterar los ángulos de geometría de la molécula. Vamos a visualizarlo en la siguiente imagen. En esta tabla tenemos la misma representación de la tabla anterior con los tipos de moléculas,
a los que se le ha agregado las moléculas que tienen pares de electrones no enlazantes. En las dos primeras filas vemos los casos en que tienen, en los tipos de moléculas que tienen dos pares de electrones enlazantes. Como ya vimos, la forma es lineal y trigonal plana. Y vamos a hacer énfasis en el ángulo de enlace. Cuando la molécula es trigonal plana, el ángulo es de 120 grados, como ya lo vimos en la tabla anterior. Pero, ¿qué ocurre cuando uno de esos pares de electrones es no enlazante, como en el caso siguiente, acá que vemos AX2E1? La tabla nos dice que la forma es angular. Veamos la disposición electrónica. En esta molécula veíamos que el ángulo era de 120 grados, pero en este caso tenemos un par de electrones no enlazantes, representado aquí por esta bola amarilla. Y como acabamos de ver, los pares de electrones no enlazantes presentan una mayor fuerza de repulsión que los pares de electrones enlazantes. Por lo tanto, este ángulo será mayor a 120 grados. O sea, este par de electrones ejercerá una fuerza mayor hacia los pares de electrones enlazantes de esta molécula. Por lo tanto, el ángulo que forman los tres átomos de la molécula de tipo AX2E1 será menor a 120 grados. Un ejemplo de esto son las moléculas, el ion de dióxido de nitrógeno, la molécula de dióxido de azufre y la molécula de ozono. Y para visualizar esto mejor tenemos una herramienta, acá la tenemos, es este programa ChemSketch de ACD Labs, que nos permite dibujar las moléculas y tener una visualización de la estructura 3D. En este caso tenemos al ozono, tenemos la estructura de Lewis. En esta visualización no vemos los dobles enlaces, no nos permite, pero podemos ver la molécula de cualquiera de sus ángulos. Y además nos permite ver distintas propiedades como las longitudes de los enlaces y el ángulo de enlace de cada molécula. Vamos a pedirle que nos haga una optimización de la geometría. Lo tenemos aquí y vamos a ver el ángulo de geometría de esta molécula. Para eso hacemos clic aquí. Seleccionamos cada uno de los átomos y nos da el ángulo de esta molécula. En el caso del ozono, el ángulo equivale a 109,5, 472 grados.